Simulación matemática de yacimientos, clase correspondiente al 28 de septiembre de 2021, grupo 1. Bien, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto, pues, los conceptos que nos van a llevar al cálculo íntegro diferencial. Vimos la definición de derivada, la recordamos. Vimos la definición de la integral. Recordamos la suma de Riemann. Vimos también el teorema fundamental del cálculo que establece una relación entre el cálculo diferencial e integral. Vimos los puntos de vista o las perspectivas lagrangiana e euleriana, que nos van a ayudar a establecer también las herramientas básicas del cálculo íntegro diferencial. ¿Cuáles son esas herramientas básicas? Pues un teorema, el teorema de la divergencia, el teorema de transporte de Reynolds. El teorema de la divergencia nos dice o nos ayuda a pasar de una integral de volumen a una integral de área, siempre y cuando el integrando sea el flujo, un campo vectorial que va a representar un flujo definido por la divergencia de ese flujo en una integral de volumen que va a ser igual a ese flujo por su vector normal en una integral de superficie. ¿Vale? Bien. Vimos el teorema de transporte de Reynolds. Bueno, antes de eso vimos la derivada material. La derivada material no era más que la derivada de una propiedad en términos, desde el punto de vista euleriano, de una propiedad, que nos daba también esa derivada material, pues contenía un término temporal y un término advectivo que involucraba o convectivo que involucra a la velocidad por el gradiente de la propiedad. Vale, posteriormente vimos el teorema de transporte de Reynolds. El teorema de transporte de Reynolds era una representación matemática integral de la derivada sustancial, convectiva o material. Entonces, con eso lo relacionamos o con eso tratamos de hacer una deducción, no formalmente matemática, sino tratamos de correlacionar los términos, tanto el temporal como el advectivo. Llegamos al teorema de transporte de Reynolds y nos dimos cuenta que el teorema de transporte de Reynolds nos define el cambio de una propiedad extensiva dentro de un volumen y está definido por una parte también temporal y una parte que tiene una divergencia, ¿vale? O un término espacial, donde se ve involucrada la velocidad. Bien, finalmente vamos a hacer en este tema, el 3, para deducir la ecuación de balance de masa en medios porosos, una ecuación general, pues vamos a usar esas herramientas. Vamos a hacer un balance desde otra perspectiva para finalmente aterrizarlo y ver que podemos llegar mediante un balance hecho, un balance sencillo, vaya, y un balance formalmente matemático como el teorema de transporte de Reynolds de una propiedad extensiva. Vamos a llegar a tener nuestra ecuación general con la que vamos a definir todos los fenómenos de transporte que ocurren en los medios porosos. Bien. Ahora vamos a ver las propiedades intensivas y extensivas. Creo que fue en este grupo entonces que alguien me dijo que las propiedades intensivas dependían de la masa y las extensivas eran no dependientes de la masa, que estaba en lo correcto. Si no fue en el otro grupo, fue en este y supongo que fue Maritza quien lo dijo. Okay. Perfecto, pues estás en lo correcto, Maritza. Pero vamos a ver una definición matemática de estas propiedades y cómo se relacionan desde las perspectivas lagrangiana y euleriana. Inclusive esto ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores, pero ahorita lo vamos a presentar con otra nomenclatura. Bien, en la mecánica del medio continuo existe una clase de funciones, tales como la densidad o la temperatura, que estudian y definen para cada partícula de un cuerpo y también para cada tiempo.
que en general cualquier función de este tipo se dice que es una propiedad intensiva. En la notación X mayúscula vector, me estoy refiriendo a esta X, se utiliza para identificar a las partículas y el tiempo. Cuando se considera una propiedad intensiva, se representará así. Phi es de propiedad, no es de porosidad. X, dependencia de X mayúscula T. Para el valor de la función en la partícula X en el tiempo T. Esta función phi se dice que es la representación lagrangiana de la propiedad intensiva. Por otra parte, se puede considerar esta misma propiedad intensiva desde otro punto de vista, sea psi X minúscula de T, ¿vale? Psi de X minúscula T. El valor de la propiedad intensiva en el punto X del espacio físico al tiempo T. Entonces, para finalmente, aquí ya nos queda claro que X mayúscula es la función de posición de la partícula, ¿vale? Desde el punto de vista lagrangiano. Y aquí X es ese espacio o ese punto que estamos analizando de nuestro espacio físico, ¿vale? De nuestro sistema, de nuestra perspectiva euleriana, que estamos en nuestro sistema de referencia fijo. Bien, la función psi se dice que es la representación euleriana de la propiedad intensiva. Existe una condición para que las representaciones eulerianas y lagrangianas correspondan a la misma propiedad intensiva. Dicha condición es, aquí ya se está, aquí las tres rayitas significan que por definición existe esa relación de la propiedad intensiva lagrangiana a la propiedad intensiva euleriana, ¿vale? Bien, entonces tenemos la relación, la ecuación matemática 1. No voy a entrar a detalles porque nada más nos queda claro que existe esa relación. Ustedes deben de saber que existe cuando el flujo o el fluido que estamos analizando o cualquier fenómeno que estemos analizando entra al espacio o a nuestro sistema de referencia fijo que es el euleriano, ¿vale? Donde P, X de T es la posición de la partícula X en el tiempo T. Además, la ecuación 1 es equivalente a. Entonces, aquí ya relacionamos nuestro punto de vista euleriano con el lagrangiano. Igual, nuestra propiedad intensiva euleriana y lagrangiana. Aquí está, donde precisamente veíamos que esa función de posición esa función inversa corresponde a la posición precisamente en nuestro espacio euleriano. Bien, acá poco. Esta P. Ya sabiendo eso, pues podemos usar precisamente herramientas del cálculo íntegro diferencial, con ese nombre tan rimbombante, extraño, etcétera, pues para deducir nuestras ecuaciones de balance en la mecánica de los medios continuos. Bien, aquí está la relación de las coordenadas. Voy a borrar esto. Vean nuestro sistema de referencia fijo. Euleriano está denotado por X minúsculas. Tenemos nuestra función de posición en X minúscula, que es P, que se equivale a X mayúscula de T. Nuestro cuerpo a analizar es B, es este B, es este óvalo tridimensional, y nuestro sistema de referencia móvil está denotado por X mayúsculas, ¿vale? Entonces esa es la relación que existe entre las coordenadas. Bien, como no voy a poner ejercicios de esto en el examen o así de que les buscan cuál es la relación y les voy a poner funciones de un sistema móvil o de un sistema fijo y que saquen la inversa, eso no lo voy a hacer. Solamente deben de conocer los conceptos ustedes. ¿Por qué? Porque lo bonito de este curso empieza a partir de las ecuaciones que vamos a ver aquí, de las últimas ecuaciones que vamos aquí. De aquí para adelante, eso sí, ya les corresponde a ustedes, no toda la teoría matemática. Esta la deben de conocer, deben de saber su existencia, más no deben de dominarla al 100. Bien. Ahora,
como tenemos muchas definiciones matemáticas, por eso estoy leyendo yo. Cuando no tengamos tantas, a decir que me ayuden a leer las diapositivas ustedes. 5. Ya somos 5. Entonces, se dice que que es función de B y T, es una propiedad extensiva cuando para cada cuerpo B se puede expresar como una integral de una propiedad intensiva sobre el cuerpo. Es decir, nuestra propiedad extensiva E mayúscula es igual a una propiedad intensiva, a la integral de volumen de una propiedad intensiva, sí. Y no, está en función, que es función de la posición y del tiempo. ¿Vale? Entonces, esto es dx, aquí, como es una integral de volumen, es como tener db en cualquier sistema coordenado ortogonal. Por ortogonal me estoy refiriendo al cartesiano, al cilíndrico y al esférico, a los tres que conocemos nosotros, o con que hemos venido trabajando nosotros. Hay más sistemas ortogonales. Con respecto a esta definición se puede notar lo siguiente. Primero, se asume que las representaciones eulerianas, sí, de propiedades intensivas son integrables en el sentido de Lebesgue. Entonces, la ecuación 3 establece una correspondencia 1 a 1 entre las propiedades extensivas e intensivas, porque la función en el integrando de la ecuación 3 siempre se puede tomar como la definición de la representación euleriana de una propiedad extensiva. Es decir, si yo tengo aquí la masa, por ejemplo, defino la densidad como propiedad intensiva, ¿cuál es la correspondiente propiedad extensiva? ¿La densidad en qué unidades está dada? Gramos centímetro cúbico. ¿Qué es? Gramos sobre centímetro cúbico de un núcleo, por ejemplo, o de pues, algún yacimiento, eso les arroja los registros, pero es masa sobre volumen, ¿no? Sí. Unidades de masa sobre volumen, la que sea Sistema Internacional de Referencia o CGS. Bien. Entonces, si yo hago una integral de volumen, ¿qué propiedad extensiva me va a quedar? Si yo integro la densidad con respecto a su volumen, al volumen total de ese cuerpo. Nada más el volumen. No, me va a quedar nada más la masa total del cuerpo. ¿Vale? Porque el volumen aquí, por ejemplo, dx, que significa dB, está como multiplicando. Para que lo vean así, masa sobre volumen. Lo voy a poner así, masa. Y luego está volumen, abajo. Y acá tengo un volumen diferencial, dB, de la integral que está multiplicando. Entonces, cuando yo hago esa integral, pues me va a colapsar el volumen de abajo y me va a quedar solamente la masa. ¿Vale? Así relacionan. Bien. Vamos a seguir leyendo. Con respecto a... ya lo dijimos. Esto es lo que dice el párrafo que sigue, ¿no? El párrafo que leí. La idea de esto es que la propiedad intensiva asociada de esta manera con cada propiedad extensiva es la propiedad extensiva por unidad de volumen. Eso es el detalle. Aquí asociamos densidad y nos da masa total. Podemos relacionar una densidad energética para que nos dé energía. Y así obtener nuestras ecuaciones de balance de masa y de energía. Con un balance así simple. Pero el balance energético es un poquito más complejo que el balance de masa. Y de hecho, nosotros nada más vamos a ver a partir de un simple balance de masa o de esa propiedad de densidad, vamos a ver las ecuaciones de transporte o la ecuación de transporte general que rige
el flujo de fluidos en medios porosos. Bien. ¿Podríamos hacer un balance de energético? Sí. Sí, lo podríamos hacer, pero no es el sentido de este curso, no lo marca en ningún temario. Además que eso es un poquito más avanzado. Bien. Por favor, pues así como los tengo en la lista, se van a ir leyendo casi todos. Hasta el último, primero Guzmán Lucía, Jiménez Cruz Maritza, después Manuel Javier, César Islas y Emanuel. Primero, Lucía, por favor, lee esto hasta acá, hasta donde voy a marcar. Nada más la mitad. Vas a leer hasta aquí, hasta donde yo puse, ya no vas a leer lo de abajo. Adelante, por favor. Propiedades intensivas y extensivas. Para establecer la ecuación de balance de una propiedad extensiva E, se define que el cambio de la propiedad extensiva delta de E está dado por delta de E igual a P más I. Aquí se ha escrito P para representar la producción de la propiedad extensiva en el interior de un dominio del espacio físico I para la importación de la misma a través de la frontera de tal dominio. Gracias. Bien. Lo que queremos decir con eso, esto vamos a hacer un balance simple. Voy a dejar de compartir. Vamos a verlo en el pizarrón. Imagínate un volumen que rodea un cuerpo, un volumen general X, un volumen B. Aquí, por alguna extraña razón, estamos produciendo, en este punto, esta propiedad intensiva. ¿Vale? Y por alguna otra extraña razón, está entrando por las fronteras. Entonces aquí es lo que se produce, que está representado por la letra P, o se consume también, pero nada más aquí lo que se importa. O sea, lo que entra, también puede ser lo que se exporta. Vean, produce la P y la I de manera general. Puede entrar esa propiedad a través de un flujo, a través de materia, o puede salir de este volumen. Y aquí puede producirse. O puede desaparecer. Esto es equivalente a que si yo aquí estuviera en una sección de mi yacimiento, tuviera pozos de inyección, estoy inyectando esa propiedad. O cuando estoy produciendo mi yacimiento, estoy sacando esa propiedad a través de los fluidos. ¿Vale? Y acá lo que se importa o se exporta a través de las fronteras puede ser que por acá haya una fractura. O tenga el contacto con mi acuífero. Y me esté metiendo flujo. Vale, a través de una frontera. Y entonces estamos importando esa propiedad. ¿Vale? Y nada más es esto. Por eso nuestro balance matemático que nos quedó aquí, delta E es igual a P más I. Así nos quedó. Y me parece que no hice grande. Ahí está para que se quede grabado. Bien. Eso es un balance. Bien sencillo. Recuerden que la produce puede ser que también se inyecta o consume, o se produce o se consume, y la ITA puede representar importación o exportación, ¿no? Entrada o salida. Bien, voy a volver a compartir la pantalla. Entonces, si ahora se introduce el concepto del tiempo, es decir, el cambio de la propiedad E por unidad de tiempo, se puede usar la ecuación 4 para obtener esta integral. Ya vamos a usar nuestros conceptos del cálculo íntegro diferencial que aprendimos.
Delta E, pues ya la hacemos con respecto al tiempo. Delta E sobre delta T. Listo. Es nuestra propiedad. Lo que se produce o lo que se consume va a estar por esta integral de volumen. ¿Vale? Definido por esta integral de volumen, por G. Y ese, obviamente, es el cambio. Lo que se importa a través de nuestras fronteras, esa razón de cambio está definida por Q, pero es una integral de superficie. ¿Vale? Bien. La primera integral se toma sobre el volumen del dominio BT y la segunda es tomada sobre la superficie diferencial de B del dominio B. Aquí G se denomina el suministro externo que puede ser visto físicamente como fuentes o sumideros. Eso es lo que yo les explicaba de los pozos de inyección o producción de la propiedad extensiva por unidad de volumen y por unidad de tiempo. Esto representa la cantidad que se introduce o se extrae de la propiedad extensiva en el cuerpo en el punto X al tiempo T por unidad de volumen. Pocas palabras, lo que entra o lo que sale. Pero a través, internamente, no por las fronteras, ¿eh? Por las fronteras es el término Q. Bien. Ya por las fronteras, en cuanto a Q, representa la cantidad de la propiedad extensiva que entra en el cuerpo a través de su frontera, que ya es diferente en el punto X al tiempo T por unidad de área. Puede mostrarse bajo condiciones generales que Q está dado por Q puede, por definición, está dado por un vector tau, que es el flujo, por su vector normal. Y esto lo acomodamos así para posteriormente usar el teorema de la divergencia. Porque recuerden que el teorema de la divergencia nos sirve para cambiar una integral de volumen a una integral de área o al revés, siempre y cuando el integrando sea la divergencia de ese flujo o de ese campo vectorial de la integral de volumen y por la integral de superficie sea ese mismo flujo por su vector normal o ese campo vectorial, ¿vale? Bien. Aquí n es el vector unitario normal sobre el diferencial de B, apuntando hacia el exterior del cuerpo. El vector tau es el flujo de la propiedad extensiva. Usando esta relación el balance representado por la ecuación 5 puede ser reescrito como la ecuación 7. Si se fijan aquí, solamente hemos cambiado de notación o sustituimos esta Q por tau.n. Tenemos una integral de volumen, una integral de superficie que es igual a nuestra cambio, a nuestra relación de cambio de nuestra propiedad extensiva con respecto al tiempo. Bien. Esta ecuación establece, la 7, que la tasa de incremento de la propiedad extensiva en el cuerpo BT es igual a la tasa de introducción en la propiedad extensiva E, que se introduce o se extrae en el cuerpo B a través del suministro externo, más la cantidad por unidad de tiempo que entra a través de las fronteras diferencial de B. Bien. Entonces pues ya tenemos lo que se introduce o lo que se extrae internamente y lo que entra o sale a través de las fronteras. Tenemos esos dos términos. Un balance, pues, simple, que a partir de un balance simple se creó ya una razón de cambio, ¿no? Con el cálculo íntegro diferencial que vimos, con los conceptos que vimos. Bien, deducción de la ecuación general de balance local. Bien. Como primer paso, se define la propiedad extensiva E. No le hagan caso a esta nota que puse acá. Porque no vamos a tomar discontinuidades. Ahorita les explico qué son las discontinuidades en caso, ¿no? Que las quieran tomar. Pero en este curso no se toman discontinuidades. Bien. Además de esto, esta presentación está tomada del libro del doctor Ismael Herrera Revilla, investigador emérito del Instituto de Geofísica,
que obtuvieron esta forma, ¿no? Le llaman forma axiomática de la deducción de las ecuaciones generales. Así es. Un enfoque axiomático. Bien, si mal no recuerdo, había puesto la referencia en una de estas láminas. Déjame checar. Aquí está, ¿no? Mathematical Modeling in Science and Engineering and Axiomatic Approach, Herrera y and Pinder. Entonces, de este libro yo obtuve del capítulo 1 y la mitad del 2 obtuve todo lo que me interesa para este curso. Ya después son cosas más avanzadas. Bien. Como primer paso se define la propiedad extensiva E como sigue. Fíjense. Tenemos E y tenemos su correspondiente propiedad intensiva en el integrando. ¿Vale? Una propiedad extensiva, tenemos su correspondiente propiedad intensiva, que es el integrando de esta integral de volumen. El cambio respecto al tiempo de la propiedad extensiva, pues ya lo hicimos con un balance. Ya vimos cómo llegamos a esta ecuación. Pero, ajá, aquí nuestra integral de superficie, pues puede ser transformada en una integral de volumen mediante el teorema de Gauss o teorema de la divergencia. ¿Vale? Ya está como nosotros la requeríamos. Nuestro flujo por nuestro vector normal y que son el integrando en una integral de superficie. Entonces ya podemos cambiar esa integral de superficie a una integral de volumen usando la divergencia de nuestro vector, de nuestro flujo o campo vectorial. Y ya queda una sola integral de volumen. Este balance ya quedó en términos de una sola integral de volumen. ¿Hasta ahí se entiende? A mí me lo puedo, bueno, lo puedo volver a repetir, es que me perdí un poquito. Bien. Va de nuevo. Empezamos de nuestro balance así. Ah, no, bueno, yo decía nada más la última diapositiva, pero como quiera. Ajá, sí, empezamos de nuestro balance. Después ya lo representamos, el cambio de esta propiedad la representamos de manera formal matemáticamente. Lo que se produce y lo que se importa a través de las fronteras. Bien. Después lo cambiamos por definición, lo que entra por la propiedad que entra por las fronteras o sale. Por definición lo cambiamos a tau.n. Se puede escribir así. Ya en la última diapositiva, pues ya habíamos llegado a esta ecuación. Ya sabemos que esto es de un balance, que esto es lo que se produce o extrae y esto es lo que se importa a través de las fronteras. Aquí tenemos una integral de superficie. Venimos manejando el segundo término de la ecuación 9 es una integral de superficie. Me refiero a este término. Bien. Ese término ya está bien acomodadito para usar el teorema de la divergencia o teorema de Gauss, que nos transforma o que nos da una relación de una integral de superficie con una integral de volumen. Siempre y cuando el integrando la integral de superficie sea el flujo o el campo vectorial punto su vector normal. Lo que estoy platicando es esto, ¿vale? Y nos relaciona con una integral de volumen. Vamos a relacionarlo mediante la divergencia de ese campo vectorial. Por lo tanto, este término de la integral de superficie, ya había explicado el teorema de divergencia, se transforma en este término. Y ya queda una sola integral de volumen. Aquí está. Ya no hay una integral de volumen más una integral de superficie, no. Solamente hay una integral de volumen. Ya le aplicamos el teorema a la divergencia. ¿Hasta ahí ya quedó claro? Sí, gracias.
Bien, ¿alguien más? Todo claro, profe. Qué bueno, a ver si se los pregunto en el examen. Y bien claro, les va a quedar. Ahí veré si les quedó claro. Bien, no les voy a poner ejercicios, pero sí les voy a preguntar conceptos. Ejercicios van a venir sobre derivadas, alguno que otro para que no me cueste tanto trabajo calificar y sobre lo que vamos a ver el jueves y el próximo martes, ¿no? Hasta ahí voy a llegar el examen parcial. Después siguen, antes de eso siguen sus exposiciones, que son para el próximo jueves. Bien, por otra parte, utilizando el teorema de transporte de Reynolds, ya habíamos llegado a esta ecuación en el teorema de transporte de Reynolds, ya lo habíamos hecho una parte temporal y una parte de velocidad. Ya sabemos cómo llegar a esto. Entonces, si se fijan, son dos maneras de representar el cambio de una propiedad extensiva con respecto al tiempo, la razón de cambio. Esto. Podemos igualar las ecuaciones 11, el teorema de transporte de Reynolds y el balance que hicimos nosotros de lo que se produce más lo que se importa. Podemos igualar, ¿por qué? Porque ambas son integrales de volumen y ambas tienen d en dt, ¿vale? Entonces, integral de volumen, hacemos una integral de volumen y nos queda los primeros dos términos son correspondientes al teorema de transporte de Reynolds, estos dos términos. Y los segundos términos son correspondientes al balance que nosotros hicimos. Vamos a restar las ecuaciones. Podemos sumarlas o restarlas porque es lo mismo. Bueno, es el mismo balance, la razón de cambio de una propiedad extensiva con respecto al tiempo. Bien. Aquí hay un error grave. Bueno, no grave, sino este diferencial de X no debe de existir aquí y aquí. Esto me pasa por copiar y pegar. Bien. Entonces ya tengo una sola integral de volumen. Pero así no me sirve de mucho, al menos que esté viendo desde el punto de vista macroscópico. Así de un cuerpo, y generalmente son deformables y pues lo que nosotros hacemos es derivar o es utilizar ecuaciones diferenciales para describir nuestros sistemas macroscópicos, ¿cierto o no? Tienen la ecuación de difusión. La ecuación de difusión les representa pues sirve para calcular los perfiles de presión, abrir, cerrar los pozos y es una ecuación diferencial, no es una ecuación íntegro diferencial. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, vamos a hacer la parte diferencial de esto. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a tomar la ecuación 12 y la vamos a multiplicar por 1 entre b. ¿Vale? Si yo tomo esta ecuación 12 y le pongo un 1 acá, ok, un 1 aquí y un B acá abajo y imaginen que esto pues, está subrayado, ¿no? De alguna manera. Entonces, si no puedo, le pongo así, 1 entre B, lo multipliqué. Si yo paso el volumen, está dividiendo, lo paso multiplicando 0 por algo, pues es 0, ¿no? Entonces no estoy alterando la ecuación, ¿cierto o no? Cierto, profe. Bien. Y ahora voy a aplicar lo que yo sé del cálculo normal, el cálculo convencional, nuestra famosa teoría de límites. Ah, vamos a teoría de límites. ¿Cómo nos saca de apuros? ¿Qué voy a hacer? Recuerden que esto es una integral de volumen. Este de X aquí, vector, significa que es una diferencial de volumen. ¿Vale? Tómenlo, si está en sistema coordenado cartesiano, delta X, delta Y, delta Z, sería integral sería delta B. Eso es lo que representaría. ¿Vale? Y yo le puse 1 sobre B acá.
Si yo soy listo y colapso esa para colapsar la integral, tomo el límite cuando el volumen tiende a cero, es decir, cuando este volumen total que yo puse aquí del cuerpo tiende a cero, se va a hacer idéntico o casi igual en el límite que este diferencial de volumen, estos dos. Lo que me significa que esa diferencial de volumen es como si estuviera multiplicando y tengo una dividiendo. Entonces, en el límite me va a colapsar la integral. Y solamente me va a quedar el integrando. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo entienden de esa manera? Aquí este dx representa diferencial de volumen. Ya hasta se desconectaron, creo que. No, profe, pero lo estoy analizando. A ver, vamos a hacerlo en el pizarrón. No me voy a llevar toda la ecuación. No la voy a escribir toda. Nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque no es magia ni nada, es... Para que lo entiendan, para que sea mejor, voy a poner el clásico cubito. Así entendemos los ingenieros. No una figura deformable, sino un cubito. Pero por alguna extraña razón, quiero sacarle una integral de volumen a esto. Entonces tengo aquí, imaginen que tengo tema coordenado X, bueno, el que sea, ¿no? X, Y y Z. Acá. Bien, por alguna extraña razón, lo que ustedes entienden es, aquí voy a tener la integral de una función de X. X, Y, Z. La que sea. Yo quiero señalar la integral de volumen. Vamos a ver, como ustedes lo entienden, como ustedes lo enseñaron. A ver, con R para que se vea. Le voy a poner triple integral de una función de X, Y, Z. Aquí tengo de X, de Y, de Z. Esto de X, de Y, de Z es igual a delta B. ¿Vale? Aquí está una función. Pero yo por alguna razón tengo que esto es igual a 0. ¿Vale? Que esto es lo que yo tengo. Que esta integral de volumen es igual a 0 por el balance que yo hice. Y porque resté las ecuaciones. No importando a qué tenga que ser. Yo multipliqué esta ecuación por 1 sobre B. Que es el volumen total. Delta X, delta Y, delta Z. O bueno, le vamos a poner L. L para que no vean. Deltas, deltas van a ser diferenciales, ¿vale? La longitud en X, la longitud en Y, la longitud en Z. La multipliqué por B, que es el volumen, ¿de ahí? Pero estos son diferenciales. Si yo considero el límite, cuando B tiende a 0, se hace muy chiquitito, entonces estoy analizando estoy compactando este cuerpo chiquito, chiquito. Casi, casi cuando B tiende igual a 0. Entonces este delta X, delta Y y delta Z son delta B. Entonces, si este se aproxima a este delta B, me va a colapsar la triple integral y me va a quedar el integrante. Porque esta delta Y, delta X es realmente esta delta B, es de B. Y aquí este volumen lo estoy haciendo tan pequeñito, entonces estoy colapsando mi cuerpo. Estoy haciendo trampa. Voy a hacer esa integral en algo muy chiquitito. Entonces, esta B se va a convertir en delta B. Entonces, me va a colapsar la diferencial y por lo tanto me va a colapsar esta integral. Y me va a quedar lo de adentro. ¿Ya se entendió cómo se hizo? Sí, profe, ya quedó más claro.
La teoría de límites. De B cuando el volumen tiende a cero. Bien. Voy a pasar a compartir mi pantalla otra vez. Esto es lo que ocurre aquí, lo que estábamos haciendo. Teníamos esta ecuación, lo del integrando era lo que yo puse como función de x, y, z. Esto. Dx para mí es el delta B, ya para que se entienda. Entonces, cuando ese volumen es extremadamente chiquito, pues también es la diferencial de volumen. O sea, se aproxima mucho a la diferencial de volumen. Lo que me va a hacer, pues, me va a colapsar la integral. Y me va a quedar integrando. Por lo tanto, la ecuación 14 o la 15, solamente pasamos menos los términos negativos a positivos del otro lado derecho y ya. Esa va a ser mi ecuación de balance global. Local, perdón. ¿Vale? Mi ecuación general de balance local. Y esa ecuación la pueden ver en cualquier libro de fenómenos de transporte. Ya llegamos, ya la dedujimos. ¿Qué nos hace falta? Pues ponerla en términos de medios porosos, en términos que nosotros entendamos. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer eso. Vamos a ponerla en términos que... Voy a tachar esto. Y, por favor, ahora le toca a Maritza. Adelante, Maritza. Lee. Ecuación general de balance local. Vale la pena mencionar que la ecuación de balance local es la más utilizada. Ecuación 16. Para problemas de ingeniería. De hecho, prácticamente todos los modelos de la mecánica del medio continuo están basadas en la ecuación 16, mientras que la condición de salto se usa solo cuando el modelo considerado contiene superficies de discontinuidad, y esta última situación rara vez ocurre. Tenemos la ecuación 16, la ecuación general de balance local, y luego dice, en un sistema multifásico, dentro de un medio poroso, la masa del fluido de la fase alfa o A. Alfa, ajá. Alfa es una propiedad extensiva que puede escribirse como, y viene la ecuación. Luego dice, donde phi es la porosidad del medio, densidad de alfa, la densidad de la fase alfa, y S alfa, la saturación de la fase alfa. Bien, gracias, Maritza. Miren, vamos a recapitular lo que leyó su compañera. Sí, Lizeth, siempre les paso la grabación de la clase. No hay ningún problema. Bien, vamos a recapitular lo que dijo su compañera. Esta ecuación, pues prácticamente cubre todos los fenómenos de los medios continuos en ingeniería. Incluso a partir de esta podemos deducir las ecuaciones de Navier-Stokes, las de flujo en medio libre. Aquí menciona algo de la condición de salto. Eso no lo vamos a ver aquí. Me explico de la condición de salto. En flujo en medio libre, cuando un sólido se acelera más o pasa la velocidad del sonido por una explosión sónica y se hace una discontinuidad en el medio, en el fluido. Básicamente eso no ocurre en los medios porosos. De hecho, nunca va a ocurrir porque tratamos con flujo laminar, si acaso en algunas cosas cuando tenemos medios fracturados, pues turbulentos. O ya a nivel de pozo, pues sí se llega, me refiero ya a la tubería,
pues sí se llega a flujo turbulento, ¿no? Pero no hay explosiones sónicas o algo parecido, donde tengamos que tomar en cuenta las saltos o descontinuidades. Por lo tanto, pues la 16 nos queda como anillo al dedo para nosotros. La ecuación 17, pues ya hemos venido hablando de propiedades, de balance de propiedades, pero ya le vamos a dar una formalidad a estas propiedades. Y nos dice que para un sistema multifásico, pues de un medio, dentro de un medio poroso, la masa del fluido de la fase alfa es una propiedad extensiva. Es decir, vamos a tener la propiedad extensiva y vamos a tener la masa de ese fluido mediante la integral del volumen que nos va, y el integrando va a ser la porosidad, la densidad del fluido y la saturación de ese fluido. Es decir, esta propiedad extensiva nos va a abarcar la ecuación 17, la masa total de ese fluido dentro de los medios porosos. Ese fluido puede ser, si yo cambio esa alfa por W, puede ser agua, puede ser aceite, puede ser gas o puede ser cualquier fase, la que importe, cualquier número de fases. Esta ecuación 17 nos va a regir la propiedad extensiva de ese fluido. Bueno, la masa total de ese fluido contenida en ese medio poroso. Bien, y por eso viene la saturación ahí como parte del integrando. Ya estamos partiendo de lo general o particular. Y la correspondiente propiedad intensiva, entonces, para la propiedad extensiva que acabo de mostrar, pues es el integrando. Si alfa es igual a phi, densidad, saturación, ¿no? Phi rho S. Bien. Sustituyendo el psi en la ecuación 16 y considerando que no existe difusión, tau es igual a 0 se obtiene, donde además de las sustituciones antes mencionadas se reemplazó la variable g por q para estandarizar la notación que se tiene en el flujo de medios porosos en problemas de ingeniería petrolera. La notación aquí, ponerle q a este lado, pues es para que lo encuentren igual que en los libros, ¿no? Ustedes lo van a ver como q, que va a representar los pozos o los gastos de inyección o producción. Bien. Además, hemos eliminado no vamos a tener difusión, que generalmente es difusión molecular, que se presenta, por ejemplo, cuando una gota de tinta se difunde en un medio, en un sistema acuoso, o que también, por ejemplo, ustedes inyectan de alguna manera trazadores, pero se están diluyendo en la fase agua. Entonces, solamente que tengan un problema pues de difusión, que considere difusión, van a tomar esa tau. Mientras, para efectos de este curso no se va a tomar esa tau. De hecho, ya se toma esa tau, por ejemplo, pues para ciertos fenómenos de recuperación mejorada, ¿no? O la inyección de trazadores, etcétera. Bien. Entonces nos quedó la ecuación 19. Prácticamente hemos llegado a lo que está listo. Ya tenemos nuestro término temporal, nuestro término de divergencia por la velocidad, pero ahí hay una cosa, hay que cambiar esa velocidad a algo que ya conocemos nosotros. Lo vamos a relacionar con la velocidad de Darcy. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, por favor, te toca, Manuel Javier, leer desde en el siglo hasta acá. Adelante. Voy, ya. En el siglo XVIII, el ingeniero francés Henri Darcy derivó mediante un experimento de drenado por gravedad en arena compactada una ecuación para calcular el caudal del flujo de fluidos en medios porosos en una fase. Esta ecuación se describe como sigue. Q es igual a AC H2 menos H1 entre L, donde A representa la sección transversal, H2 menos H1, la diferencia de altura, C una constante de proporcionalidad y L la longitud del medio poroso. La constante C involucra las propiedades del medio poroso y del fluido.
Gracias, Manuel. Sí. Bien. Ustedes ya son expertos en esta ecuación, la ecuación de Darcy. Eso fue la manera simple de cómo la dedujo él. Nos falta aquí ver cuál es esa constante de proporcionalidad. Yo me imagino que ustedes ya la conocen. A ver, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿cuál creen que sea esa constante? ¿O con qué tiene relación? Pueden que no saben o que no se imaginan qué es esa constante. Si ya le está diciendo aquí que involucra propiedades del medio poroso y del fluido, ¿cuáles son esas dos propiedades que hacen falta ahí? La permeabilidad, Una es la del medio poroso, precisamente. ¿Y cuál es la otra? densidad. Ah, viscosidad. Viscosidad. Es lo que hace falta para la deducción formal. Bien. Por favor, César Islas. Ustedes ya son expertos en esto. Ahora sí ya los dejo leer. Sí, dice, pasando el área A del lado izquierdo de la ecuación 20 y sustituyendo las propiedades del medio y del fluido en la constante C, para considerar una diferencia de presiones, se obtiene una forma más general de la ecuación 20. La ecuación se expresa de la siguiente manera. U vector es igual a menos K, permeabilidad sobre viscosidad, por el gradiente de P menos la densidad por, ¿qué es? ¿Cuál Es la magnitud de la gravedad. La magnitud de la gravedad. Ajá. Por el gradiente de Z, ¿no? Dice, donde el tensor K representa la permeabilidad del medio, mu se refiere a la viscosidad del fluido, el gradiente de P es el gradiente de presión, ρ es la densidad del fluido, representa la magnitud de la gravedad, y el gradiente de Z es el gradiente de la altura de la dirección Z. La ecuación 21 se le conoce como el flujo de Darcy en medios porosos. El flujo de Darcy, considerando más de un fluido, se define como... Bueno, ahí está la expresión. ¿La leo? ¿O así está bien? No, ahí está la expresión. Bueno. Donde el subíndice alfa representa la fase. Bien, ¿cuál es la diferencia entre la 21 y la 22? La 21 es para un solo fluido, la 22 es para más de un fluido. ¿Cuál es la diferencia? La permeabilidad. ¿Cuál? Arriba está la permeabilidad K y luego está la permeabilidad KRA. Ajá, no, es la permeabilidad relativa, ¿vale? Que aparece. ¿Cómo se define la permeabilidad relativa? Esta. Ustedes ya son, pues ya conocen propiedades de los fluidos. ¿Es la propiedad del fluido entre la absoluta? La propiedad del fluido entre la absoluta. Ah, pues es que no es precisamente, sí es una propiedad, pero es la permeabilidad efectiva del fluido sobre la absoluta. Bien, vamos a ver en el pizarrón, ¿no? Vamos a distinguir entre estas dos permeabilidades. Bien. Antes de irnos al descanso, vamos a distinguir entre esas dos permeabilidades. Abajo lo explico, pero yo siento que en el pizarrón va a quedar mejor explicado. Stop. Vamos a ver. Deben de tener conceptos bien claros de eso para saber simulación, porque si no, pues ya estamos en fin. Bien, la permeabilidad, esta que le pongo doble rayita, es un tensor, la permeabilidad absoluta. Y ustedes han
o ya les explicaron que esta permeabilidad se refiere a es una propiedad intrínseca del medio poroso. Así le pasen, cuando estén hablando de flujo monofásico, así le pasen gas, le pasen agua o le pasen aceite, de manera independiente, esta permeabilidad no va a cambiar. Esta es una propiedad, si una roca o una muestra de roca tiene 300 milidarcys, independientemente de eso, del fluido que esté fluyendo dentro de ella, va a tener 300 milidarcys, ¿cierto? Ya está. Otra cosa muy importante, si esta permeabilidad absoluta depende, es una propiedad intrínseca de la roca, esto significa un tensor. En 3 dimensiones, este tensor tiene 9 componentes. ¿Cuáles son esas 9 componentes? Para que ustedes sepan, lo voy a hacer esta analogía. X igual a 1, Y igual a 2 y Z igual a 3. Si estamos hablando en 3 dimensiones y con sistema coordenado cartesiano. Bien, si yo me pongo aquí, vamos a poner el 1, 1, 1, 2, 1, 3, aquí el 2, 1, 2, 2, 2, 3, y acá el 3, 1, 3, 2 y 3, 3. ¿Vale? Entonces, análogamente yo les digo 1, 1, si el X vale 1, entonces es K, XX. El 2 va a ser KY, y el K33 va a ser KZZ. ¿Cómo son los demás? ¿Aquí qué va? De acuerdo a lo que yo les puse en el pizarrón. K12, ¿qué es? KXY. KXY, sí, así como está, miren, aquí está KXY. Y entonces acá, KXZ. KXZ, exacto. No tengan miedo a hablar. Esto lo debieron de ver en cálculo vectorial también, tensores, vectores. Entonces aquí 2, 1. K, ¿qué? Calle X. Calle X. Mi K no está muy bien hecha. Y ya, bueno, ya para acabar pronto, calle Z, KZX, KZY. Bien. Les digo, cultura general para el ingeniero petrolero. Aquí nosotros tenemos 9 componentes. Esto experimentalmente es complicadísimo medirlo, complicadísimo, experimentalmente. Además, se han hecho estudios que generalmente tomamos un tensor simétrico, es decir, el KXY es igual a KYX, el valor. También para nuestros menesteres de simulación o para simplificar nuestros modelos matemáticos, he encontrado que estos valores de permeabilidad, cuando se miden, KYX, KZX, KZY, cuando se miden son 1 o 2 órdenes de magnitud más pequeños que la diagonal principal. Por lo tanto, tomando eso en cuenta, esta permeabilidad puede ser representado por un tensor diagonal. Entonces, nos liberamos, ¿no? Sí. Yo no sé, mejor tomo esto. Así, le pongo ceros a los demás porque son despreciables en comparación con la magnitud de estos. Vale, eso es considerado un tensor diagonal. Aún así, con un medio anisotropo tendríamos diferentes permeabilidades en dirección X, en dirección Y y en dirección Z, ¿no? En las 3 direcciones paralelas a los ejes. Está todavía difícil. Aquí, ¿cómo se hace esas mediciones experimentalmente con núcleos? Bien, tomas un núcleo de diámetro completo y le tomas lo siguiente. Este tiene una orientación, ¿no? Tiene una línea negra y una línea roja. Bien. Hagan de cuenta que esta es la dirección Z.
Entonces tú mides con Darcy, tú inyectas un fluido, generalmente es agua o también puede ser aire y medirlo a diferentes presiones, etcétera. Imagínate que es un fluido. Tú le mides la presión a la entrada y la presión a la salida. Presión in, PI y presión out. ¿Vale? Le inyectas a gasto constante. Tienes el área de la sección transversal, tienes la longitud. Entonces, si tienes el gasto constante, entonces solamente despejas. ¿Vale? Despejas permeabilidad y ya mediste la permeabilidad absoluta en dirección Z. Por tomar un ejemplo. Bien. Para las otras direcciones, tú dices, ya tengo bien la orientación y tengo bien, así bien definido que ya se la tomé en Z. Pues tú le sacas un núcleo o un mini núcleo que se llama tapón, se lo sacas transversalmente y le haces lo mismo a ese mini tapón y lo mides así, en esta dirección. De adentro hacia afuera, como ven ustedes, en dirección al pizarrón. Vale, ya tendrías la dirección Y, por ejemplo. La dirección X, pues le sacas uno de arriba y mides acá. Entonces ya tienes estas tres permeabilidades. Pero no son igual de representativas porque una la hiciste a diámetro completo, otra la hiciste como esta tapón, pero al menos ya tienes datos para medir esas tres permeabilidades, que no son las mismas siempre. Que generalmente la permeabilidad horizontal en X o en Y son más grandes que la permeabilidad en Z. ¿Vale? No sé si es todo un rollo hacer esto. Imagínense si esto se hace para medir solamente estas tres permeabilidades. ¿Cómo le vamos a hacer para esto? Para medir los otros. O sea, estamos llenos de simplificaciones, ¿eh? Nuestros modelos matemáticos y nuestros experimentos. No es cosa sencilla esto, cuando te metes un poquito más. Bien. Hasta ahí quedó claro qué es la permeabilidad absoluta, no nada más clásico que nosotros cuando vamos a hacer nuestras ecuaciones de difusión, esa permeabilidad ni siquiera va a variar en X, va a ser una constante. Por eso esta de tensor va a desaparecer, esta notación de tensor, y solamente va a quedar acá como un escalar. O sea, aún así estamos simplificando nuestros modelos. Bien. Hasta ahí ya quedó claro, ¿verdad? Sí, profesor. Profe. Bien, eso es la permeabilidad absoluta. La permeabilidad relativa. Bien, donde esté tu compañero, Emanuel Luna, pues que se definía, ¿no? La propiedad sobre la permeabilidad absoluta. No, era la permeabilidad efectiva entre la permeabilidad absoluta. Entonces, cuando existe la permeabilidad relativa, ¿por qué? Porque es relativa cuando hay dos o más fluidos. En este caso, por ejemplo, digamos que hay agua y aceite. Entonces, la permeabilidad relativa lo que nos dice es que es tan fácil fluye un fluido con respecto al otro. ¿Vale? Y se define su permeabilidad efectiva sobre su permeabilidad absoluta. La permeabilidad efectiva de un medio, igual de un núcleo, se determina, pues yo tengo mi medio saturado de agua, luego le inyecto aceite. Entonces ya tengo dos fluidos, tengo por acá, no lo voy a poner como mitad y mitad, pero no es así, se distribuye, tengo aceite y tengo agua. Y yo estoy inyectando aceite. Entonces, para medir la permeabilidad efectiva, yo espero a que se estabilice y espero a que ya no saque más agua. ¿Por qué? Porque este medio estaba saturado de alguna manera de agua. Entonces, le estoy inyectando aceite, entonces ya conviven las dos fases, pero estoy esperando a que salga aceite de aquí, nada más aceite. Pero sé que tiene agua, que no le pude sacar todo el agua, no es un barrido perfecto. Entonces, ahí yo le hago y le aplico Darcy, igual ya tengo mi permeabilidad efectiva al aceite. Bien. La permeabilidad relativa nos va a decir cuánto se mueve una fase respecto a la otra, con respecto a la saturación de esta fase, si es mayor la saturación de agua o la mayor la saturación de aceite. Por eso ustedes tienen
estas curvas. Saturación. Y aquí KR. KR alfa le vamos a poner. Saturación de agua. Entonces, esta curva, ¿a cuál se refiere? Ustedes analizando. Si aquí tengo poquita saturación de agua, entonces significa que mi medio poroso, tomando en cuenta líquido, está saturado más de aceite. Entonces, a esta curva que puse acá, ¿a qué permeabilidad se refiere? ¿A la relativa del agua o la relativa del aceite? Esta, la primera. ¿La relativa al agua? Nada más la tienen ustedes, ¿verdad? No. ¿Por qué? Si yo tengo mayor permeabilidad relativa aquí, va a ser del aceite. Entonces, entre más agua yo tenga, menos se va a mover el aceite. ¿Vale? Va a disminuir. Entonces, esta es negra y esta va a ser azul. Porque entre más agua yo tenga, más fácil se me va a mover el agua. ¿Vale? Esta es aceite y esta es agua. Recuerden que la saturación va a ir de 0 a 1, incremento, saturación de agua. Si yo estoy acá, entonces mi permeabilidad relativa al aceite va a ser mayor. Y si yo tengo mucha agua, pues se va a mover más fácilmente el agua. Y aún más, hay más de esto. Se hacen experimentos o hay correlaciones que para líquido, en este caso agua-aceite, agua-gas o aceite-gas, pero hay modelos ¿para qué? Para hacer una prueba para determinar las permeabilidades relativas de manera trifásica. Pero eso ya es otro boleto. También experimentalmente, a nivel de laboratorio, convencionalmente lo que se hace es tomar en cuenta solamente hacer un experimento a dos fases y de esas dos fases utilizar correlaciones o modelos, el modelo de Stone 1 o 2, para determinar las permeabilidades relativas de manera trifásica. Entonces, es todo un rollote, todo esto. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos dos o más fases, se complica más el asunto. Entonces, vamos a ver cómo están relacionadas las propiedades del medio poroso, las propiedades de los fluidos. No es tan sencillo. Siempre tomamos pues muchas consideraciones en nuestros modelos matemáticos y de hecho también en nuestros simuladores. Entonces, debe tomar en cuenta todo eso. Ustedes deben tener toda la imagen de cómo es de complejo lo que quieren modelar y cómo solamente vamos a hacer una caricatura de nuestra realidad. Y con eso, pues nos basamos, con eso hacemos predicciones. Por eso, cuando hacemos nuestros ajustes históricos o queremos reproducir el comportamiento de algún yacimiento o de un pozo en específico, ¿qué es lo que movemos? Pues la permeabilidad, ya sea la absoluta o la relativa, dependiendo. ¿Por qué? Porque la porosidad no la podemos mover, estaríamos incrementando o disminuyendo reservas, pero la permeabilidad sí. Porque no sabemos a ciencia cierta las propiedades del flujo, tanto del medio que hay allá abajo, como la cantidad de los fluidos que hay allá abajo. Entonces, por eso se nos permite moverle ahí para calibrar nuestro simulador y para que nos dé los datos que nosotros queremos y de ahí hacer nuestras predicciones. ¿Cómo ven? ¿Ya quedó claro? Así más o menos esas dos propiedades. Sí, profe. Vamos a tomarnos 5 minutos de descanso porque ya me está dando tos de tanto hablar. Y 12:20 nos vemos para continuar con las láminas y ver el código que subí ayer. ¿Va? Bien, ya vimos las diferencias entre las permeabilidades. Ya vimos que la nueva propiedad que aparece es la permeabilidad relativa, efectivamente, que se define la permeabilidad efectiva de la fase sobre la permeabilidad absoluta. Y esta es función de la saturación. Ya vimos las ecuaciones, las inferimos, la 23, la 24 y la 25, con las gráficas que yo puse. Bien, ya por último, tomando en cuenta, pues le toca a Emanuel precisamente para terminar. Adelante, Emanuel.
Tomando en cuenta el flujo de Darcy de la fase alfa, se puede hacer la igualdad B alfa es igual al vector B alfa por la permeabilidad por la saturación del fluido A, puesto que el flujo de Darcy es función de la permeabilidad, la cual es la propiedad de flujo del medio poroso que considera los poros interconectados, porosidad efectiva, y también es la función de la saturación de la fase mediante la consideración de la permeabilidad relativa. Sustituyendo el vector B alfa por el vector B alfa, la porosidad por la saturación de alfa en la ecuación 19, se obtiene la siguiente. Y ahí está la ecuación 26. Sustituyendo la ecuación 22 en la ecuación 26, se llega a, y pues ahí está, la ecuación 27. Si definimos el gradiente del potencial de la fase alfa como el gradiente, y bueno, ahí está el gradiente, entonces la ecuación 27 queda de la siguiente. Y ahí está la ecuación 28. La ecuación 28 representa un número de ecuaciones para la conservación de la masa igual al número de fases que se encuentran en el medio poroso. Muy bien. Gracias, Manuel. Bien, lo que dice aquí es que cambiamos la velocidad ahí. La velocidad convencional, que estaba representada velocidad por la porosidad por la saturación por la velocidad del Darcy, que también es función de las mismas. Además, no estamos haciendo trampa nada. ¿Por qué? Porque la porosidad y la saturación son adimensionales, ¿vale? Entonces, y ya la velocidad de Darcy, pues ya tiene ya tiene incluidas esas dependencias, tanto de la porosidad como de la saturación, ya que algunos autores consideran que la permeabilidad es función de la porosidad, precisamente de la porosidad efectiva. Y bueno, la saturación, pues, es un hecho, ¿no? Que esa velocidad también va a ser función de la saturación, porque cuando existen diferentes fases, se tiene la permeabilidad relativa. Bien. Entonces podemos hacer esta sustitución. Tenemos la ecuación 26, ya tenemos lo que ha cambiado es el término de la divergencia de la densidad por la velocidad de Darcy. Y ya sustituyendo la velocidad de Darcy para flujo multifásico, nos queda la ecuación 27. La ecuación 27 es la que vamos a tratar nosotros en este curso, prácticamente todo el curso. De ahí vamos a deducir nuestras ecuaciones particulares que vamos a resolver. Y la ecuación 28 ya está escrita en términos del potencial. ¿Por qué se le llama potencial? Porque es el potencial de qué tanto tiene la facilidad de un fluido a moverse, ¿no? En esa fase precisamente. ¿Por qué? Porque si el gradiente de presiones va en dirección X, Y, Z, pues tenemos que vencer a la gravedad también, para que nuestro fluido, por ejemplo, en este caso de producción, si estamos produciendo aceite, tiene que vencer a la gravedad, esa presión, porque la gravedad pues va hacia el centro de la Tierra y va hacia abajo, pero nosotros queremos producirlo. Entonces, eso es cuando se considera también el término de gravedad. Bien, entonces pues ya llegamos a la ecuación que tanto nos atañía. Finalmente, pues tenemos ecuaciones constitutivas, que para un sistema multifásico tenemos la 29, que la suma de las saturaciones debe ser igual a 1, y que la presión capilar es función de la saturación, en este caso de la fase mojante. Y bueno, tenemos otras funciones, ¿no? Como las permeabilidades relativas son funciones de la saturación, la porosidad es función de la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas ya les puse así como etcétera, porque ustedes ya conocen perfectamente esas ecuaciones o ya las han visto en otros cursos. Lo que a mí me interesaba es la ecuación 27. De la 27 vamos a deducir nuestros casos particulares. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. No por el momento.
Muy bien. Pues vamos a pasar al código que subí, ¿no? Que creo que es importante en estos tiempos que vivimos. Voy a cambiar voy a bajar el código 7 y lo voy a explicar. Voy a abrir mi Spider. Le voy a poner esto y lo voy a guardar como SMY07. Y voy a guardar el time series COVID. Esto es CSV, no lo puede leer Google. Voy a abrir una nueva ventana que me permita descargarlo. Muy bien. Ya tengo todo. Voy a explicar el código. Voy a borrar todas las variables que tengo aquí para que no... Y las gráficas. Listo. Ya no tengo nada, ¿no? Ya no. Bien. En los tiempos que vivimos, pues es muy bueno o tener noción de los datos que estamos analizando. Y afortunadamente la Universidad de Johns Hopkins ha recopilado muchas informaciones, sobre todo de los números de contagios, ¿no? De las defunciones también, de los recuperados, de los vacunados, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden entrar a su GitHub, que es completamente libre. GitHub es una forma de almacenar los datos en la nube. Se podría decir que es un medio para eso, aunque también sirve para el control de versiones de software. Eso no voy a meter a fondo, pero tenemos a la mano los datos. Si googleamos un poquito las cosas. Bien. Y ahora, ¿cómo tratamos esos datos? Yo bajé todos los datos porque no puedes bajar un archivo nada más, pero me interesa de los casos confirmados, ¿vale? Vamos a analizar ahí. SCSB tiene de todo el mundo, pero vamos a analizar el caso de México. De México versus otros países. Para ello vamos a usar NumPy para pues crear nuestros vectores numéricos, Pandas, Panel Data para nuestras estructuras de datos, Matplotlib para graficar y SciPy Optimize. Vamos a importar el ajuste de curvas. ¿Vale? ¿Para qué? Para que podamos ajustar una curva así muy rápido. Lo que hacemos en Excel, pero aquí en 2 patadas. ¿Vale? Sin tanto rollo. Bien. Vamos a ver qué hace en la línea 14 y 15. Le puse data COVID-19, pd.read CSV, time series COVID-19, confirm global CSV, nrows, ncalls, data COVID.shape. Vamos a ver, primero. Data COVID va a leer este archivo CSV, que es como me lo presenta la Universidad de Johns Hopkins. No voy a cambiarlo a .dat o a .exe, no, así como viene. Y ya creé mi estructura de datos. Aquí está lo que leí, lo que se leyó. Tiene, desde que la OMS declaró la pandemia, pues desde el 1 de enero del 2020, ¿no? No es cierto, es del 22 de enero del 2020. Tiene datos. Cuando se empezaron a hacer también las pruebas. Aquí dice Hubei, 444 casos, ya empezó China, ya lo saben ustedes. Y de repente, pues nosotros no empezamos hasta como por marzo a hacer pruebas. Entonces no hay ningún problema. Esto es exactamente la misma información que ustedes van a encontrar en el CSV que yo acabo de bajar.
Se puede abrir con Excel sin problema. Y está ordenado de esta manera. ¿Vale? Por provincias de los países grandes y México nada más es un total. México está aquí, en la línea 185. Ahí está México. Bien, leímos todos los datos que tiene, todos. Sean números, sean caracteres, todos en el data COVID. Bien, y ahí están, ya vieron la estructura de datos. Aquí está. Su índice, NaN, pues significa que no encontró nada ahí. Y no hay número y no hay tampoco strings, no hay cadenas. ¿Vale? Pero ya tenemos acá los datos numéricos. Bien. NRows, NCalls. Me dice que esa matriz tiene 618 columnas por 279 filas. No sé cuántos datos sean esos, pero son como 250,000, ¿no? Algo así. No, ajá, no. No sé, como 300,000. 6 por 2, 12. ¿Quién sabe? Vamos a hacerlo acá. Calculadora. 618 por 279. 168,000 datos, ¿no? Bueno, aquí me equivoqué, 273, pero aproximadamente. Bien. Y para seleccionar esos datos, que los que yo quiero, pues digo, mejor a manita, pues no. Me doy cuenta que voy a descomentar. Voy a comentar aquí. Y digo, voy a crear una estructura de datos o un vector, perdón, porque es np.array. Contagios México es igual a np.array datacovid.log, que me va a localizar de mi estructura de datos de data COVID, la columna que diga country diagonal región, igual a México. Ahí me va a extraer esa fila de datos, ¿vale? Bien, entonces me voy a posicionar aquí en México. Dije, aquí está mi columna. Entonces voy a encontrar a México con esa y voy a extraer esa fila completa. México. Con todo y este dato que está vacío. Y pues yo puedo verlo. Ahora voy a hacer el num datos, va a ser una variable pues entera, que le va a sacar el tamaño de ese vector de contagiosmexicos.size. ¿Vale? Va a sacar ese tamaño. ¿Por qué? Porque me interesa saber cuántos datos tenemos. Entonces va a sacar el tamaño de esa fila. Vale. Solo Contagios México, le puse solo, MEX, porque va a leer solamente los números. 0 a 4, las primeras columnas 0, 1, 2 y 3, no las va a leer. ¿Por qué? Si nos vamos acá, la primera columna es provincia, la segunda, ciudad o región, y la tercera y la cuarta son coordenadas, así como está en el Excel, en el CSV. No nos interesan, lo que nos interesan son los datos a partir de esta fecha. Entonces no vamos a leer ni esta. Bueno, no vamos a tomar en cuenta para nuestro vector numérico de datos la provincia, el país o región, la latitud ni la longitud, las coordenadas. Bien, entonces lo que va a hacer eso es de 0 a 4, no los va a tomar, o 0 exclusivo en el 4. Entonces realmente está tomando los datos que hay desde el índice 4 al número de datos, que lo extraje de aquí. ¿Vale? Yo sin saber, solamente me fijé en la forma que tenía el CSV y empecé a hacer extraer esos datos con eso, con lo que yo encontré, con lo que sabía de pandas. Bien. Y pues ya la hice. Ya la hice. Lo mismo hago para Italia. Contagios Italia, le extraigo, me posiciono en la columna de región o país, extraigo el nombre de Italia y solamente extraigo los números. Y días va a ser
para graficar np.arrange, voy a crear una función que diga, que me dé desde la longitud de solo contagios del vector de numérico que yo extraje, y ya saben que si no le pongo desde dónde a dónde y el espaciamiento me va a crear un vector desde el 0 hasta el número de datos. Por eso nada más le puse len. Y día spread es para hacer una burda predicción con respecto a un ajuste que vamos a sacar de los datos que tenemos. Y es el día 800, ¿no? Vamos en el día, ahorita lo vamos a ver. 600 y feria de la pandemia. Vamos a comentarlo y vamos a correr el código. Aquí están todas las variables. Vamos a ver, solo Contagios México ya nada más tiene el vector numérico, ¿vale? Como se los expliqué. Lo mismo pasa con solo Contagiosita. O sea, hice exactamente el mismo procedimiento. Con Italia es con el que vamos a comparar nuestros datos de nuestros confirmados de COVID, ¿no? Estos datos están hasta ayer o hasta, creo que sí, hasta ayer, porque ayer se los envié. Ayer bajé la base de datos. Bien. Vamos a ver que si son de ayer, sí, miren, vamos a ver. Uy, acá está, 9, 26, 21, este dato. 9, 26, 21. Es del 26 de septiembre. Estos están hasta el domingo, entonces. Bien. Van un día siempre atrasados para meter los datos. Bien, vamos a ver. Ya tenemos los valores numéricos. Vamos a ver cuántos datos son en número de datos, por ejemplo. Tenemos 618 menos 4, serían 614 días que tenemos aquí. Desde que comenzó la pandemia. Para contabilizar. ¿Vale? Y días spread, si tengo 614 días desde que inició la pandemia, pues si yo creo este vector de días, predicción 0,800 y con 801 elementos, significa que voy a tener 800 días, que voy a tomar mi predicción para los siguientes 182 días. 618 más 182 serían 800, ¿vale? Pero yo quiero que sea para diciembre, para cuando se acabe el curso, vamos a ver si le atinamos o no, o se nos fue nuestra regresión. Entonces, para diciembre, si hacemos cuentas, son 30, octubre, noviembre y 10 días que acaba el curso. Entonces serían 70 días, más otros 2, 72 más o menos. Entonces, 618 más 72. Vamos, yo sé que ustedes pueden. 690. 690. Entonces serían 691 aquí. ¿Vale? Entonces vamos a tomar una predicción o vamos a hacer un ajuste con los datos que tenemos ahorita hasta el día del domingo y vamos a extrapolar ese ajuste para ver cómo nos va al final del curso. Cuando les entregue calificaciones y todo, vamos a recordar este video y vamos a ver qué ajuste hicimos, ¿no? Que si la atinamos estamos muy por debajo o muy por arriba. Bien. Ahí está. Vamos a ver, seguir observando nuestro código. Voy a comentar hasta acá. Y voy a comentar esto. Otra explicación, def fig function, esto es la función de ajuste. Fig function es el nombre, así le puse. X, A, B, C, D. X es la variable independiente, A, B, C y D son las constantes. Las constantes son 4, es decir, vamos a hacer un ajuste al principio polinómico, ¿vale? De grado 3, o un ajuste, una regresión cúbica, como le quieran llamar. Podemos hacer una lineal, una logarítmica, una exponencial y una potencia, y por supuesto una cuadrática si cambiamos el grado. Entonces solamente tendríamos ¿cuántas constantes? Si tenemos de grado 2.
3. ¿Por qué? Pues sería ax cuadrada más bx más c, ¿no? Son las... Exactamente, muy bien. Entonces, esto es lo que representa mi función, ¿vale? Y ahorita vamos a ver qué show con esto. Aquí, y va a regresar simplemente la operación del polinomio, pero el que va a hacer la magia va a ser esto que importamos, curve fit de SciPy. Les dije que SciPy era Scientific Python y que era nuestra supercalculadora. De ahí vamos a sacar todo. Bien. De aquí pot me va a sacar las constantes en una, por ejemplo, aquí va a ser una cuarteta de datos, me va a sacar A, B, C, y la PCOP me va a sacar la covarianza de esta función, la va a ajustar con Fig Function. Curve Fit, le doy Fig Function, día, solo contagios. ¿Vale? Ya estoy usando Curve Fit, lo que importé de acá. Así de simple vamos a hacer un ajuste. Bien. Vamos a ver, esto ya lo conocen, plt.figure, datos normal. Vamos a plotear los días que han pasado contra los contagios en México. Vamos a ponerle evolución del coronavirus en México, los días, el número de casos confirmados. El PLT grid ya lo conocen, plt.minorticks es una rejilla más fina de para nuestros ejes. ¿Vale? Grid despliega la rejilla, la grande, las separaciones. El minorticks o las líneas menores va a desplegar las líneas más chiquillas o la malla más fina. Parity grid igual a true, también aquí ya le estamos dando la instrucción de que también va a desplegar las minor y que el color va a ser green, el estilo de línea va a ser punteado, o bueno, guioncito. Vamos a graficarlo y así está, así hemos evolucionado según las pruebas confirmadas en México. Llevamos como 3 y feria millones de casos, 3.6 millones de casos confirmados de coronavirus. Esta curva siempre va a ir a la alza hasta que todos los ciudadanos nos contagiemos, ¿no? O igual puede haber recontagiados. Entonces, siempre va a ir a la alza. Siempre va a ser mayor el número. Bien. Si yo pongo plt.plot días fit function días pot, fit function estoy llamando a la función de ajuste que yo importé de SciPy. Le doy los días y le doy ya el ajuste que yo hice. Recuerden que va a tener o que tiene esas 4 constantes. Miren, aquí están las 4 constantes de ese ajuste polinómico de grado 3 o ajuste cúbico, ¿vale? Aquí están las 4 constantes. Entonces, lo que yo voy a comparar en estas dos gráficas va a ser mi función de ajuste contra lo verdadero, lo medido. Lo voy a correr y yo tengo ya mi función polinómica o de grado 3 ubica contra mis datos reales. ¿Se parece? Pues no sé. Yo creo que sí, pero pues no me consta. O no muy bien. Le tendría que sacarle el error que se puede. O la R de ajuste, ¿no? La R cuadrática. Bien. Esta función está medio complicada de ajustar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezó la pandemia, nosotros teníamos el problema de esto, que son estos ceros. Cuando empieza la pandemia, cuando se declara la pandemia, ¿dónde está México? Pues todos tienen ceros, ¿no? No empiezan con medición. Entonces, ese cero corresponde tiene varios días. La misma X corresponde... diferentes X, perdón, corresponden a una misma Y. Por eso es medio complicado hacer el ajuste. Si ustedes quisieran hacer un mejor ajuste, le extraen todos los ceros y desde donde empezamos a medir, desde acá, desde el 1, pues ya empiezan a hacer su ajuste, ¿no? Pero yo quise extraer todos los datos desde que se inició. Todos estos ceros son los que nos afectan, nos pegan bien a ese ajuste. Vamos a ver cómo hacer otro tipo de ajuste. Uno cuadrático, bien lo dijo su compañero. Necesito 3 constantes.
pues si yo quiero hacer uno cuadrático, ¿cómo sería? De acuerdo a lo que yo tengo en la línea 35. Lo voy a comentar. ¿Cómo sería? AX, ¿cuál número va aquí? 2. 2. Aquí le desaparezco el cuadrado. Y aquí desaparezco el así, AX cuadrada más BX más C. Eso es un ajuste cuadrático. Entonces de acá lo que voy a desaparecer para volverlo a hacer, voy a complementarlo y pues ya no tengo la constante D. Automáticamente el curve fit me va a relacionar la función cuadrática con el ajuste que yo quiero hacer. Entonces, así está un ajuste cuadrático. Aquí tienen en el origen o cuando inició la pandemia va a tener números negativos porque pues por lo mismo, ¿no? Que muchas X daban 0. Entonces, pero pues ese más o menos se parece al comportamiento. Miren. Uno cúbico, uno cuadrático. Vamos a seguir. Vamos a hacer un ajuste lineal. Pues sería nada más AX. Un lineal, pues, esperamos una línea recta. Ya no, nada más va a tener AB, las constantes. Y entonces va a ser A más B por X. Esto va a ser un ajuste lineal. Donde A sería como la Y0 y la intersección de las ordenadas. Y B sería la pendiente, ¿no? Ustedes ya se lo saben. Aquí está mi ajuste lineal. ¿Que no les gustó? Bien, pues vamos a hacer un ajuste potencia. Ya nada más lo voy a copiar de aquí. Vamos a ver. Esto es un ajuste de potencias. ¿Vale? Quedó mejor, ¿no? Al menos. Profesor, ¿podría ser un poquito más grande la letra de donde está escribiendo? Donde estoy escribiendo. Ah, bueno, es el código. Ahí. Sí, gracias. Sí, ahí está bien, gracias. Esto es un ajuste de potencia. ¿Quedó mejor? Podemos hacer la predicción de el potencia del cuadrático, que son los que más me han gustado. Bien. Para hacer la predicción, pues yo tengo print, el número de contagios a finales de diciembre, ¿no? A principios, porque se acaba el principios de Dick será, fix function, le ponemos no 340, sino le vamos a poner 690. Lo vamos a evaluar en el punto 690. Ahí, por ejemplo, anótenlo. El número de contagios, según nuestro ajuste de potencia, será 4.335.682, más o menos, ¿no? Con un 4.350.000 yo me iría por bien servido a principios de diciembre. ¿Vale? Con potencias. Con un ajuste cuadrático, vamos a ver cuánto sería. Adiós. Y ya la regué porque pues, voy a tener que poner la fórmula cuadrática de nuevo. Digo, no es muy tardado, pero sí. Debí de dejarlo, ahí está. Sería de 4.319.293. Nos da más el ajuste de las potencias. ¿Vale? ¿Y cómo se ve eso graficado? Bien. Para graficar lo que nuestra predicción, podemos poner punto plot días pred, que es días predicción, contra nuestra función ajustada. Entonces, pues así se va a ver. Ahí está la moradita. ¿Vale? Está genial esto. Esa es nuestra función cuadrática. ¿Cómo se va a ver nuestra función pues cúbica? Vamos a ver.
Fíjense, nuestra función cúbica se deflecta. Entonces, pues, de hecho, pues no se ajusta del todo. Entonces, esta no sirve, la función cúbica. Vamos a poner otras funciones. Y vamos a poner ahora una logarítmica. Vamos a ver si lo logra ajustar. Las funciones logarítmica y exponencial generalmente no son buenos modelos. De hecho, ni siquiera encuentra los parámetros óptimos porque por el mismo, por el método, ¿no? O sea, no encuentra los parámetros óptimos, entonces no puede ajustar esa curva. ¿Y por qué? Porque les comento, por estos ceros. No podemos, diferentes X pertenecen a un mismo Y. Entonces va a estar medio complicado para que una función logarítmica o exponencial o logaritmo de cero, pues nos dé logaritmo de cero, pues como ustedes saben está indeterminado. Entonces, pues mejor no. Vamos a poner una exponencial. La exponencial tampoco porque dice que la covariancia, los parámetros de la covariancia no pueden ser estimados, entonces tampoco lo puedo ajustar. Solamente pudo ajustar las funciones polinómicas, ¿no? O una función potencia. Vale, nos quedamos con la cuadrática o la función potencia. Esto pues ya lo suprimo y me quedo acá. Bien. Listo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros comparamos nuestros casos con los de un país como Italia? Que también fue uno de los más golpeados por la pandemia, ¿no? Al inicio. Pues fíjense, miren, aplanaron su curva en los primeros días porque sí hubo un encierro total en Italia, bueno, en Europa, de hecho hubo un encierro total y de repente, pues les surge ir a la estética, abren todo y pues, ya van otra vez, ¿no? Para arriba. No hay más de 4 millones de contagiados allá. Pero ¿qué pasa? Igual y pues ellos hacen más pruebas que nosotros porque son menos. Son menos, en población son menos. Si yo lo quiero, en vez de Italia voy a ponerle pues Brasil, que Brasil va a ser la azul. Creo que Brasil está así. ¿Cómo van? Brasil ya tiene más de 20 millones de contagiados. Por eso también está golpeando bastante fuerte. Y en población, ¿cómo es la población de Brasil? A ver. Vamos a poner acá. Población de Brasil. ¿Cómo es con respecto a la de México? De Brasil. $211 millones tiene. ¿Y la población de México? 127. Entonces somos como 100 millones menos. ¿Qué pasa con India? También tiene cerca de 30 millones de contagiados. 30 y tantos, ¿no? Casi 35. Pero ¿qué pasa con acá? De India. Tiene 1,366 millones. De hecho, si nos vamos así, pues están bien, ¿no? O sea, nos llevan por un orden de magnitud en población y por un orden de magnitud entre sus pruebas. Entonces, básicamente hemos hecho las mismas pruebas. Nada más que si ustedes hacen esto, por ejemplo, los medios hacen esto, pues ya van a decir, no, pues India está peor, ¿no? Porque ya tiene un montón con 30 millones y nosotros llevamos apenas 4. No, pues depende, ¿no? O sea, deben de comparar también la densidad de población. O sea, y así hay muchos estudios que se pueden hacer con estos pequeños datos, o sea, tienen para aventar para arriba, se puede hacer una tesis, bueno, no de petrolera, pero sí de estadística o de matemáticas, etcétera. Y tan simple como
menos de 20 líneas de programación. Estamos haciendo esto. ¿Vale? Los minutics son las líneas verdes de esta cuadrícula, ya se ven bonitas. En fin, y así le pueden, depende, por ejemplo, México. ¿Cuál es un país que tenga la misma población que de México? ¿Colombia? Colombia no, ¿verdad? Sí, Colombia, para compararlo. 50 millones, no. Brasil, no. Rusia, Rusia. 144 millones. Vamos a ponerle Rusia. Ahí va, ¿no? Llevan 7 millones de casos confirmados contra nosotros 4. Entonces, esto depende de la densidad de población y la cantidad de pruebas que se hagan. ¿Sale? Otro país, uno europeo que tenga más o menos la densidad de población de México. El Reino Unido completo. Población de Reino Unido. Entonces, ay, son poquitos, ¿no? Todo el Reino Unido involucra a Irlanda, a Escocia y no sé qué más. O si estoy mal de geografía, díganme también. Se vale corregir. no sé si haya un país con población de más de 100 millones en Europa. No, ¿verdad? Allá. Ya está poblado de viejitos. Y aquí nos gusta desde los 15 años. No, eso sin ofender a nadie. Sí somos que nos falta educación sexual en un país que nos falta educación sexual. Países con más de 100 millones. Con más de 100 millones de habitantes. Japón, A ver, vamos a ver más elementos. Ya dijo su compañero que Japón. Bueno, vamos a ponerle mejor acá para poner el número. Población de Japón. Ah, mira, pues prácticamente como México, ¿no? Ahí estamos en el mismo orden de magnitud con el Japón. Pero pues los japoneses son, ¿cómo se escribe Japón en inglés? ¿Así? Así. Vean, si nos comparamos contra Japón y ellos hacen pruebas a lo bestia o más que nosotros y están en los 1.6 millones de contagios. Y ellos viven pues encerrados en cuartitos, ¿no? Literalmente aquí en un departamento de ustedes o un cuarto de ustedes de ahí cerca de Seúl pues, puede ser una casa para ellos. Entonces también depende mucho de la educación de la gente. ¿Vale? Y también igual tuvieron su pico, igual y debido a los Juegos Olímpicos, y ya ahorita están aplanando otra vez. Bueno, pues ya se acabó, terminó la clase, espero les haya servido de utilidad, les sea de utilidad. El código está ahí lo pueden explorar, pueden, pues, hacer los experimentos que ustedes quieran, contárselo a quien más confianza que tengan, y bueno, esto se los enseño para que vean que lo que les estoy mostrando sirve para muchas cosas, no nada más para petrolera. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No, profe, gracias. Pues listo. Cuídense mucho, nos vemos el jueves. Gracias.